El senador José Mujica y el ministro de Economía, Danilo Astori, intercambiaron críticas por la gestión de ANCAP a través de sendas cartas públicas. El viernes por la noche, el expresidente le recriminó a Danilo Astori, ex vicepresidente, sobre los motivos de por qué no informó en las sesiones de los consejos de ministros las decisiones fundadas de Economía sobre la gestión de ANCAP. ¿Por qué no se planteó investigar si la cosa era tan mala?, se preguntó Mujica. El sábado se produjo la respuesta de Astori. A través de otra carta, le recordó de una advertencia hecha por el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, en una sesión del Consejo de Ministros sobre los gastos e inversiones de algunas empresas públicas que a su entender estaban fuera de control. Y le recordó que desde el punto de vista institucional, el control de las empresas públicas lo debía hacer la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y no el Ministerio de Economía. Muy buenos días, le damos la bienvenida al senador del Frente Amplio, Marcos Carámbula, que además integra la comisión investigadora de ANCAP. Bienvenido, un gusto recibirlo. Mucho gusto, muchas gracias. Recién en el informe inicial hacíamos un resumen somero de lo que fue el intercambio epistolar entre el expresidente José Mujica, el senador José Mujica, y el actual ministro de Economía y también ex vicepresidente de la República, Danilo Astori. ¿Cómo vio ese intercambio? Bueno, hay que verlo justamente en el contexto. En estos días que estamos celebrando, vamos a empezar a celebrar los 100 años del nacimiento del general Sereñi. Hay que verlo más que nunca en clave frente amplista, en clave de unidad. Yo tengo un gran respeto y admiración por las dos grandes personalidades que son Danilo y Pepe. Con los dos creo que han hecho un gran aporte al Frente Amplio en toda esta historia reciente. Pero también recuerdo al general cuando decía que el Frente, cuando se funda, había grandes personalidades, grandes protagonistas, que por sí mismos eran personalidades y protagonistas y sin embargo dejaron eso en función de la construcción de la unidad del Frente Amplio. Más que nunca unidad del Frente Amplio, más que nunca hacernos cargo colectivamente de lo bueno que se ha hecho en estos 10 años de gobierno y también de lo que hay que mejorar. Pero es una responsabilidad colectiva, es de todo el Frente Amplio y no es bueno, a mi entender, pasar responsabilidades a uno u otro lado. Hay 10 años para mí ganados para el país, para la sociedad, y hay 10 años en los cuales hay mucha cosa en este tercer gobierno que tenemos que profundizar y mejorar, pero todo es tarea colectiva. Está como bastante complicada la interna del Frente Amplio, un poco bastante desde antes de estas cartas, pero estas cartas también ponen sobre la mesa distintas visiones de cómo hacer las cosas, distintas visiones de cómo llevar adelante incluso las empresas públicas. Danilo Astori en la carta habla claramente de la existencia de dos equipos económicos, uno que estaba desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Se reconoce esto, algo que había aparecido en la prensa durante todos estos años? Que efectivamente desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se daban lineamientos que no eran los que planteaba el Ministerio de Economía. Y eso realmente es un problema bastante grave a la hora de gobernar. Sí, pero nosotros en primer lugar tenemos que plantearnos claramente que aquí hay un gobierno que es el del Frente Amplio, hay una fuerza política y no hay dos bloques. Yo no acepto que haya dos bloques, porque hay una construcción colectiva, hay partidos históricos que son parte del Frente Amplio, hay expresiones diversas y muy significativas que son parte del Frente Amplio, y hay que verlo, como decía al principio, en colectivo. Hay un trabajo publicado recientemente por el economista Mario Vergara, para mí muy importante, donde repasa 10 años de conquistas y de reformas institucionales muy importantes. Más allá de la conducción económica, de la condición del área social, él resalta los logros económicos y hay que verlo, una institución financiera sólida, un manejo de la deuda pública muy importante y al mismo tiempo conquistas sociales fundamentales, Sistema Nacional de Salud, las conquistas de los trabajadores en estos años, todo lo que se ha matrizado en materia de recursos para la educación. En todos los casos somos conscientes de lo que falta. Cuando hablamos de crisis de instituciones, repasemos lo que era el Banco República antes de estos 10 años de gestión frente amplista y lo que es hoy, palanca de crédito, desarrollo e inversión, con una economía absolutamente saneada. Usted está en la investigadora de ANCAP. Ayer el senador Javier García decía que es inminente el envío del expediente, o de parte del expediente, no dijo de todo el expediente, sino de partes del expediente a la justicia. ¿Hay visos de delito en lo que ustedes han investigado hasta ahora?
Me consta que todavía no cerró el trabajo, que está en estos días, que el Frente Amplio va a preparar un informe, que se va a presentar seguramente en febrero, pero se puede decir que, bueno, hay apariencia delictiva, como se suele decir. Sí, acá hay dos cuestiones que hay que aclarar bien preciso. En primer lugar, esto el Partido Nacional lo viene diciendo desde el primer día. Cuando cuando se formula la tarea de la investigación y cuando se desarrolla la investigadora, semanalmente los voceros del Partido Nacional dicen hay temas para la justicia, hay temas para la justicia. Mientras está trabajando la investigadora, en lo personal y en lo colectivo, nuestra representación entiende que no hay ilícitos ni irregularidades que ameriten llevar el tema a la justicia. De cualquier manera, desde el primer día lo están anunciando así. Entonces, primero, respeto al trabajo de la comisión investigadora. En una comisión investigadora nos han pedido prórrogas, se la hemos dado hasta el 18 de diciembre. Han pedido toda la información y toda la información está arriba de la mesa. Inclusive hay cuestiones que faltan para responder, que se van a responder en estos días. Hemos dado el tiempo suficiente para que se puedan elaborar los informes correspondientes. Entonces, esto que se viene haciendo desde el primer día es prejuzgar una situación que es necesario analizar en detenimiento. Y yo personalmente entiendo que lo que ha quedado claro aquí en estos 4 meses y medio de la investigadora es, en primer lugar, un plan estratégico desarrollado por la continuidad del directorio de ANCAP, expresando a nuestra fuerza política. Y no hay que dejar de subrayar estas cosas, por más que nosotros naturalmente vamos a hacer el informe cuando la investigadora concluye. Pero hoy tenemos soberanía energética y nos estamos aproximando a temas fundamentales en materia de desarrollo energético autosustentable. Mónica Xavier, en declaraciones hoy al diario La República, señala que nosotros considerábamos que la instalación de la investigadora se reclamó de buena fe. Pero si se considera trasladar este tema a la justicia sin tener indicios de delito alguno en la gestión, creemos entonces que la investigadora fue una pérdida de tiempo. ¿Usted coincide? Totalmente de acuerdo con lo que dice la senadora Xavier. Es decir, si usted abre una investigadora y el Frente la votó consciente de que es necesario, por cierto, con la mayor transparencia analizar las cuentas públicas, porque eso es muy importante para la solidez de las empresas públicas, en la defensa de las empresas públicas. El Frente vota, la comisión investigadora participa activamente, brinda toda la información. Han ido los directores, el directorio va a ir por tercera vez mañana a la investigadora, han mandado todos los informes pedidos, han ido los gerentes. Entonces, hemos brindado toda la información, el directorio de ANCAP y sus responsabilidades. Si desde el principio se está planteando esto, es prejuzgar una investigadora justamente en el rol preciso que tiene, es brindar toda la información para que después hayan las conclusiones que corresponden y en función de las conclusiones se resuelven los pasos a dar. ¿Usted cree que a Mujica y a Astori el Frente Amplio debería hablarles, no se lo planteo en términos infantiles, hablarles como si fueran niños, pero sí convocarlos al secretariado del Frente Amplio y conversar con Danilo Astori, con Mujica, porque la verdad que el tenor de las cartas y lo que se afirma ahí es muy duro en dos figuras tan relevantes? Son dos grandes personalidades que naturalmente a esta altura de la vida no somos quienes para decirle lo que tienen que hacer. Yo creo que acá el tema es del Frente, es la construcción colectiva del Frente. Vi que el secretariado del Frente Amplio lo va a tomar y el colectivo del Frente Amplio tenemos que levantar la mira. Nosotros iniciamos un tercer gobierno. Si en este tercer gobierno no profundizamos en pensamiento estratégico, en los grandes lineamientos, yo creo que hay que defender lo conquistado y avanzar. Nosotros estamos de acuerdo con pensar en una nueva constitución, un nuevo pacto político-social como fue en 1917, un pacto político del siglo XXI, más democracia, más derecho. Ese es un gran tema. Es un gran tema profundizar en los temas educativos, es un gran tema profundizar en la sustentabilidad ambiental. Cuando se habla de ANCAP y se habla de la desulfurizadora y lo que costó, nadie, los grandes adalíes de la defensa de lo ambiental, nadie hace hincapié en lo que significa tener hoy la nafta sin azufre. Sí, pero lo que se señala es que se planificó una obra por 90 millones, salió 400. Es importante para el combustible, como usted lo señala, pero a la vez esta planta está contaminando la bahía de Montevideo, cosa que un día sí y otro también nos enteramos que la Intendencia está multando a ANCAP precisamente por la instalación de la planta, lo que hace la planta desulfurizadora. El tema es el Frente Amplio
se hará responsable de Como las pérdidas colectivo, multimillonarias. El tema, a ver, Sendik en declaraciones al diario El País hace un par de meses atrás dijo, bueno, la plata de ANCAP la tiene Economía. Usted está en la investigadora. ¿La plata de ANCAP la tiene Economía? Yo creo que hay, primero, un tema fundamental de la situación económica y financiera de ANCAP que va en camino a resolverse. Me consta que ahí están trabajando Ministerio de Economía, Directorio de ANCAP, para de alguna manera ordenar lo que es la deuda que está hecha fundamentalmente en dólares y a corto plazo para poderla refinanciar. Ha sido una gran conquista el acuerdo que se hizo con PDVSA, de tal manera que eso ya significa abatimiento de la deuda. En tercer lugar, en la comparecencia del economista Vergara ante la comisión nos planteó claramente lo que fue a principios de este año el ordenamiento de los valores en función de los equilibrios, y eso también está llevando a los equilibrios. Es decir, hay acá un gran esfuerzo colectivo de alguna manera volver a una situación de equilibrio en los números de ANCAP. Y eso es responsabilidad de todo el Frente Amplio. Hay que capitalizarla a la empresa. El Estado uruguayo ahora tiene que poner 800 millones de dólares o 1.000 millones de dólares para ANCAP, ¿o no los tiene que poner? El Estado uruguayo está trabajando en conjunto, Ministerio de Economía, Directorio de ANCAP, y eso es bueno explicitarlo, para equilibrar los números de ANCAP en función de que la deuda que está pactada a corto plazo y en dólares se vuelva pagable en moneda nacional y de acuerdo a un cronograma que la haga sustentable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco se habla de que en función de un plan estratégico que ANCAP define, es muy probable que en 2016 empiece la exploración petrolera y podamos encontrar lo que es tan importante desde el punto de vista de la soberanía del país, que es petróleo. Eso es parte de un estudio estratégico, una planificación de la búsqueda en distintos lugares y la concreción de eso, lo cual le genera a ANCAP una perspectiva interesante desde el punto de vista de la sustentabilidad. Que no quiere decir que nosotros barramos para adentro y no analicemos las causas que están generando esta situación de endeudamiento. Yo creo que con la mayor responsabilidad como gobernantes, en primer lugar, y en segundo lugar como fuerza política, tenemos que analizar con detenimiento, pasado todo este impacto mediático de la investigadora que tenía como un final anunciado de parte de la oposición, vamos a la justicia. Nosotros debemos analizar con serenidad y rigurosidad esta perspectiva de ANCAP hacia el futuro. Yo creo que ¿Tiene sentido ALUR cuando el petróleo es más barato que lo que genera ALUR? En la medida que el petróleo hoy está a 40 dólares y no a 100, evidentemente es imposible que no dé pérdidas. ALUR, ¿qué se va a hacer con ALUR? Acá hay un tema fundamental que hay que verlo desde la perspectiva de tres pilares de lo que es el plan estratégico de ANCAP. El pilar de autonomía energética, de soberanía energética, que es ANCAP, que es la UTE, que hemos dado pasos extraordinarios. Segundo, sustentabilidad ambiental, que también eso es sumamente importante. Y tercero, sustentabilidad social. Lo de ALUR, más allá también del análisis detenido de los números, que habrá que seguir trabajando lo mismo, es una apuesta. Hasta la ley de combustibles del que el país votó por todos los partidos por unanimidad. Lo que ha hecho la planta de ALUR es poner en marcha lo que la ley votada por todos los partidos ha determinado, que es la sustitución progresiva de la dependencia del petróleo a producción de combustibles de origen renovable. Eso se ha ido dando, se está haciendo. Sin duda que eso siempre tiene costos mayores por lo que implica de inversión inicial, y que los propios técnicos nos han informado cómo progresivamente eso va a ir disminuyendo. Más allá de los precios del petróleo, la apuesta a la energía renovable es una apuesta estratégica que debemos mantener. Esta tarde concurre el vicepresidente de la República, expresidente de ANCAP, Raúl Sendik, a la comisión investigadora. ¿Cuál es la idea de su presencia ahí? ¿Explicar lo que ha sucedido en su gestión? Sí, desde el principio, y esto también claramente es político, ha sido un objetivo que Raúl Sendik fuera para la oposición, para que Raúl Sendik fuera ante la comisión investigadora y poner en el banquillo al presidente de ANCAP en su momento. También esto lo asumimos, hay que ver lo que Raúl con Tabaré fueron los que inicialmente dijeron: hay investigadora, recomendaron a la bancada de senadores del Frente Amplio a llevar adelante la investigadora, y por eso nosotros con convicción acompañamos esa decisión. Es decir, el primero interesado
en investigar rigurosamente los números ha sido el vicepresidente de la República y eso lo valoramos. En segundo lugar, se ha hecho cargo, como debe ser. Y entonces nosotros pensamos que la comparecencia de Raúl en la tarde de hoy va a servir para aclarar muchas de las cosas que ya una y otra vez, y esto lo saben los miembros de la comisión investigadora de la oposición, porque se lo hemos hecho saber explícitamente, una y otra vez han repetido hasta el cansancio las mismas preguntas y han tenido las mismas respuestas. Pienso que hoy la presencia de Sendik va a ser muy importante y vuelvo a lo del principio. Acá la conducción de ANCAP no es responsabilidad ni de Astori o Sendik o de Mujica y Astori, es responsabilidad del Frente Amplio como tal, la asumimos en sus aciertos y en sus errores, porque pensamos que hay que seguir profundizando este proyecto profundamente democrático. Usted dice, de autonomía. No cree, por ejemplo, se maneja la posibilidad de la destitución del actual directorio, en particular del presidente de ANCAP, de Coya, y de parte de los gerentes, porque usted dice, bueno, hay responsabilidades colectivas, pero también hay responsabilidades individuales. Una cosa es cometer un delito, ni que hablar, pero otra cosa es hacer inversiones y hacer una política de empresa que hoy día el Uruguay, el gobierno del Frente Amplio se está planteando que hay que capitalizar, no hay dinero en el país, se está hablando de 800 millones de dólares, entonces son inversiones, podrán ser interesantes, pero que dan pérdidas multimillonarias. Entonces, hay responsabilidad colectiva de la fuerza política Frente Amplio, yo entiendo lo que usted dice, pero también no hay responsabilidades individuales. En primer lugar, veamos que esas inversiones comienzan a tener retorno y tendrán retorno. La inversión en el Portland, la inversión en la CAL allá en la zona 33, que es estratégica, que tiene un mercado y no tiene techo en materia de colocación. Pero dice que todo da pérdida. Dice Hoy. Pero en la proyección, hay proyección de equilibrio y progresivamente sustentabilidad en esas inversiones que le dan al país en el Portland, en la CAL, en el petróleo, en los biocombustibles, una perspectiva de soberanía bien importante. O sea que veámoslo en perspectiva en primer lugar. En segundo lugar, yo fui 10 años intendente, yo no tenía dudas cuando había responsabilidades en la gestión, hacernos cargo, primero el intendente y luego los responsables correspondientes, pero no es el caso en este momento. Hoy estamos en medio de no hay que destituir a Coya. No, porque estamos en medio de un proceso de una investigadora que dará sus informes con tiempo, con serenidad y con la responsabilidad de hacerse cargo de los hechos como corresponde. Pero hoy anunciar que de consecuencia de esto va a ser removido tal o tal o fulano o tal, es cobrar al grito, es cobrar anticipadamente y no es evaluar en toda su dimensión un plan estratégico que está en marcha. ¿Usted cree que hay una intencionalidad de dañar la figura de Raúl Sendik? Bueno, naturalmente hemos visto ya ahora desde la oposición que hay todo un gran esfuerzo por estar generando toda una expectativa del posfrentismo, como se dice. Inclusive yo aprovecho acá para decir, inclusive hay quienes hablan, quienes se fueron del Frente hablan de los sereñistas dentro del Frente. Los sereñistas del Frente somos frenteamplistas, eso, y seremos frenteamplistas siempre. Si algo era sereñi, era frenteamplista desde el pique. Entonces hay una notoria expectativa de la oposición frente a un gobierno y una fuerza que está profundizando su tercer gobierno del Frente Amplio en partir, en dividir y de alguna manera erosionar figuras que nos representan. Pero acá la gran responsabilidad está en nosotros, en los frenteamplistas frente a la sociedad. Yo insisto mucho... Porque el primero que habló de destitución, más que la oposición, fue el propio Rafael Michelini en una entrevista de hace un par de semanas. Los que más critican en particular lo que fue la gestión de ANCAP es del Frente Liber Sereñi hacia Raúl Sendik. Más allá de lo que diga la oposición, la oposición lo señalará, pero de adentro del Frente Amplio hay una crítica bastante fuerte hacia el vicepresidente de la República. Sí, justamente por eso marco por un lado la clara intención natural de la oposición, de la derecha en el continente, que está en una ofensiva Argentina, Venezuela, la destitución de Dilma, que es verdaderamente un tema gravísimo desde el punto de vista democrático. Hay una notoria ofensiva de la derecha a nivel continental para cortar, abortar los procesos progresistas de la América del Sur. Eso en primer lugar. Y naturalmente explicitaciones en nuestro país en ese sentido. Lo otro es nuestra gran responsabilidad.
Y en ese sentido nuestra responsabilidad pasa porque las estructuras orgánicas del Frente Amplio alberguen la discusión fraterna, tolerante, diversa. Yo apelo a la fraternidad del Frente Amplio, a reconocernos en la diversidad, a la tolerancia de la ética de aquellos fundadores. Por eso vuelvo también al principio, a aquellos grandes fundadores, grandes personalidades, vaya si tenían para decir Michelini o Trías o Arismendi o Juan Pablo Terra, ¿no? ¿El Frente Amplio tiene que tener un presidente? ¿O cómo está funcionando con eso? Yo ¿Alcanza creo, a partir del secretariado? Yo creo que el secretariado está haciendo las cosas bien, pero la experiencia que tenemos a nivel de los presidentes es buena. Y es bueno el mecanismo que nos hemos dado últimamente. Yo he respaldado públicamente el tema de la elección a padrón abierto, lo siento así. Ojalá podamos tener un candidato de consenso, pero de cualquier manera una expresión democrática colectiva de todos los frente amplistas. Me parece bueno que en mayo estemos votando a nuestro presidente o nuestra presidente, y entonces eso es un paso positivo. Y fortalecer los organismos donde nosotros en la interna del Frente Amplio, como corresponde, planteemos nuestras divergencias, nuestras diferencias. Hay un solo Frente Amplio, hay una sola izquierda en este país, hay un solo proyecto progresista que lleva adelante el Uruguay, con sus aciertos y con sus errores, que ninguno hace bien si pretende disimular los errores. Al contrario, debemos explicitarlo en el análisis de nuestra propia fuerza política y como corresponde entre compañeros. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Un pasaje de la entrevista estará en el portal TNU. Continuamos en la mañana.